Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy revisamos la situación actual de la empresa nacional de energía eléctrica y el futuro que le queda a la estatal. Nos acompaña el ingeniero Manuel Arriaga Yacamán, exgerente de la NE. Ingeniero, qué gusto saludarlo. Feliz noche. Gracias, Chendo. Feliz noche. El placer es mío estar con usted en este prestigioso programa, tratando de ilustrar un poco la situación energética del país, lo que podemos esperar en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, ¿cómo está la institución ahora mismo después de los procesos que recién se han registrado? Hay una intervención a la empresa Energía Honduras de capital colombiano y se busca una reacción por parte del Estado en un intento quizás de los últimos para salvar esta institución pública. ¿Ve posible que los números se reviertan con esta acción de los últimos días? Bueno, la situación del ENE, Chendo, es la más difícil de toda su historia. Desde su fundación en 1957, la ENE no había vivido algo ni siquiera parecido, Chendo, a lo que estamos viviendo ahora. Una situación insostenible de seguir así, no solamente para la ENE, sino que para el país y para el pueblo hondureño. Una empresa que ha acumulado 83.428 millones de lempiras de deudas, entre corto, mediano, largo plazo, entre banca local, multilateral y deudas propias del ENE. Entonces, Chendo, la situación amerita acciones de corto plazo, acciones de mediano plazo y acciones de largo plazo contundentes para poder revertir esta tendencia. Una empresa que está perdiendo más de 10.000 millones anuales de lempiras. Esa situación no puede seguir. Consecuentemente, yo veo con buenos ojos la intervención del ENE, está plasmado en el contrato y debe de hacerse una revisión a todos los procesos para ver por qué no se han reducido las pérdidas técnicas y no técnicas, que en este momento, Chendo, ya superan el 39%. A finales del año pasado era 37.8% y en este momento ya supera el 39%. Y de acuerdo al contrato con EEH, las pérdidas en este momento, Chendo, deberían estar cuando cerremos este año, estamos a punto de cerrarlo, de acuerdo a la fecha contractual, debería estar en 16.95%, Chendo. Entonces, es una situación complicada que si no hacemos nada, esta situación va a comprometer a todo el Estado, porque este endeudamiento que tiene el ENE y esa insolvencia que tiene el ENE nos va a llevar no solamente a una crisis económica, sino que también a una crisis energética, por falta de energía, por falta de capacidad de transporte y por falta de capacidad de distribución. Consecuentemente, Chendo, yo veo bien la intervención, me parece que es prudente, me parece que es correcta, me parece que hay que apoyarla todos nosotros para que podamos revertir esta tendencia y que los próximos gobiernos continúen con esta iniciativa. Pero, ¿qué riesgos tenemos para entrar en un proceso de cambio real? Porque me dice que estamos con pérdidas que son históricas, jamás vistas. Se interviene por parte del Estado, pero quien va a continuar con este proceso es la misma EEH. Aquí lo único que se hizo fue poner alguien que la supervise, alguien que la dirija por parte del Estado, pero el personal es el mismo. Sí, pero ahora vamos a ver con personal del ENE y personal técnico calificado también, externo, por qué no se han reducido las pérdidas. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cuántos medidores no se han colocado, cuántas lecturas cero hay, cuántos promedios hay, cuántas personas están robando energía. Y, consecuentemente, ahora con el apoyo del Estado, debería de ser más fácil porque usted puede llegar a los lugares donde a veces
una empresa privada no puede llegar. Entonces, con el apoyo del Estado, el brazo fuerte del Estado, deberíamos de empezar a tomar las medidas correctivas para evitar el hurto de energía y también ver esas pérdidas de gabinete que no son robo, pero que sí son servicios que no se atienden en tiempo y forma. Son lecturas que a veces se ponen como lectura cero y hay que ir al sitio y ver por qué no hay lectura, ver por qué en algunos casos se está promediando y si ese promedio que se está haciendo está justificado o no, porque para eso se contrató una empresa, para que todo el mundo tenga su medidor y que su medidor funcione correctamente y que mida lo correcto y que mida lo justo y que tanto el usuario como la empresa estén facturando y cobrando lo justo. Con una acción coordinada y volviéndonos efectivos en toda esta transformación que se espera en los meses que le quedan a este gobierno, ¿en cuánto promedio se deberían reducir las pérdidas que hoy estamos ya cerca de ese 40%, ingeniero Arriaga? Tendríamos que ver los primeros informes de la auditoría que se está practicando. Tendríamos que ver si se cuenta con medidores, por ejemplo, ¿verdad? Que eso es importante, saber si hay medidores disponibles para colocarlos inmediatamente donde no hay medidores. Y tendríamos que hacer auditorías en lugares de mayor consumo, que tengo entendido que se tienen identificados, para ver por qué no se está facturando correctamente, por qué algunas personas consumen más y pagan menos. Entonces, si logramos hacer eso, por lo menos vamos a sentar las bases para iniciar un proceso nuevo, un proceso que debió de haberse iniciado hace 5 años. Desafortunadamente no dio el resultado que se esperaba y sentar las bases para que el próximo gobierno tenga un norte claro, sea con EEH o sin EEH, dependiendo de la auditoría que se realice, pero que podamos tener ese norte claro hacia dónde vamos a avanzar en los próximos meses y en los próximos años, porque este proceso va a durar siendo lo que resta de este gobierno, el próximo gobierno y el que sigue. Este proceso va a llevar mínimo 8 años en recuperar lo que se ha perdido hasta la fecha. ¿Por qué falló EEH? ¿Qué le dice su experiencia, ingeniero Arriaga? Mire, yo creo que ellos apostaron mucho a la tecnología. Ellos dicen haber colocado 800,000 medidores. Con esa cantidad debió de haber bajado sustancialmente las pérdidas, porque 800,000 medidores es prácticamente la mitad un poco menos de la mitad de los consumidores que tiene la empresa. La empresa en este momento tiene 1.915.000 medidores y usted coloca 800,000. Prácticamente usted está colocando un 40% de medidores nuevos que debieron de haber dado un resultado casi de inmediato. Si no se dio ese resultado, eso es lo que se quiere ver. ¿Por qué con la colocación de 800,000 medidores no se dieron los resultados que se esperaban? Por eso se espera que la auditoría nos arroje esas luces y conforme a esa auditoría podamos tomar mejores decisiones en el futuro para evitar que esto continúe. O a lo mejor hoy lo fueron a colocar, si es que se hizo, como ellos señalan, y ya mañana o pasado los quitaron, que eso también ha sido una denuncia frecuente y que es ahí donde está el gran problema del hurto de energía, sobre todo en zonas que conocemos como calientes, ingeniero Arriaga. Es que mire, ahí se dan varias cosas. Uno, que los puedan enviar, como dice usted. Otros que van y hay personas, usted puede ver ahí en el internet ahora, pues en el internet ahí le ofrecen los servicios para consumir menos y usted paga un porcentaje por el consumo que supuestamente le ahorran, ¿verdad? O sea, está tan descontrolada el programa de reducción de pérdidas que ya lo anuncian ahí en el internet y usted llama a un teléfono, llegan a su casa, le revisan su medidor y le bajan el consumo. Entonces, algo pasó internamente allí porque la medición inteligente que se tiene ahora, esa medición debe de enviar una señal a un centro de control y ese centro de control debe decirnos quiénes son los que están hurtando energía.
Antes era mucho más difícil porque la medición era electromecánica y había que estar revisando 3, 4 veces el mismo medidor por lo que usted correctamente señala. Ahora con la medición inteligente eso le ahorra tiempo y por eso hay que hacer cuanto antes esa auditoría para tomar los correctivos que sean necesarios. Ahora, en este proceso de intervención, porque el tema de reducir pérdidas va a ser clave para recuperar la estatal, deberá arrancarse ya, esto no es para mañana. ¿Cómo separar el componente político? Agrego esto, ingeniero Arriaga, porque estamos en una recta final de un proceso electoral y aquí hay que cuidar voto, hay que cuidar la simpatía y a los políticos muchas veces no les importa qué hacer con tal de asegurarse ese respaldo. Y ya todos sabemos qué va a pasar si la tijera llega y aquí es, el planteamiento debe ser un corte parejo, pero yendo a ese escenario, ¿cómo debe manejarse el tema? Usted que conoce la institución. Mire, yo tuve la experiencia, Chendo, de tener personal nombrado políticamente en los sistemas cuando yo llegué y lo fuimos evaluando y poco a poco fuimos cambiando todo ese personal por ingenieros eléctricos que fueron formados y capacitados en la ENE con maestría, con especialidades y dieron los resultados que afortunadamente tuvimos en esa administración. Me tocó, por ejemplo, ver jefes de sistemas de algunos departamentos que, por ejemplo, ellos instalaban la energía pero no ponían el medidor o no le daban de alta al medidor y entraba al sistema, porque ellos lo que les interesaba era quedar bien con los usuarios porque eran potenciales votos. Entonces nos tocó ir eliminando uno por uno a todas estas personas que no cumplieron hasta llegar a tener un equipo completamente técnico de primer nivel calificado con cuadrillas inclusive especializadas también de reducción de pérdidas, formadas y capacitadas y supervisadas, porque no solamente hay que formarlos y hay que capacitarlos, sino que también hay que supervisarlos. Y aún así es difícil, tuvimos ingenieros, tuvimos técnicos que tuvimos que hacerles audiencias de descargo y tuvimos que cancelarlos porque la tentación en la calle era alta, las ofertas en la calle eran altas. Y entonces tuvimos que ir haciendo, como repito, audiencias de descargo para sacar todo ese personal que estaba asociado ahí con algunas personas externas. Y así fue como pudimos hacerlo. Si usted a eso le suma el componente político, de que a uno le va a aplicar las medidas y a otros no, entonces se pierde la autoridad moral, Chendo, y usted difícilmente va a poder tener un programa de reducción de pérdidas exitoso, porque cuando usted ya pierde la autoridad moral, el mismo personal suyo se va a desmotivar y no va a querer aplicarle las medidas a todo el mundo. Entonces ahí empiezan las componendas y que por qué a unos sí, por qué a otros no, y entonces empiezan incluso hasta transar algunos de los que andan en estos trabajos y eso es lo peor que nos pueda pasar, Chendo. Si el tema se politiza, Chendo, mejor esperemos que termine este gobierno y empiece el nuevo gobierno y con eso entonces iniciamos un nuevo proceso. Está con nosotros el ingeniero Manuel Arriaga Yacamán, exgerente de la ENE. Vamos a una pausa, ya regresamos. Abordamos al banquillo la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con el ingeniero Manuel Arriaga Yacamán. Planteado que sí se puede, habrá entonces que generar conciencia en quienes toman este proceso ahora de reducción de pérdidas. Si hay que cortar personal, se corta, me dice. Pero dada la circunstancia que vive el país, ¿recomendaría arrancar hasta el próximo gobierno o la crisis es tan elevada de la NE que perder un día significa casi $1 millón? Chendo, la crisis es tan grande que debió de haber arrancado este programa hace 3 años. Después del segundo año creo que debió de haberse tomado la decisión. Pero bueno, ya la tomamos en este momento y yo creo que aquí no hay tiempo que perder, Chendo. Como les repito, estamos hablando de más de 10.000 millones que se pierden por año, Chendo, y esa es una cantidad, Chendo, que ningún país, ninguna empresa puede sostener.
y eso nos va a traer otras consecuencias que no solamente va a ser económicas, como le dije anteriormente, sino que van a ser consecuencias que pueden traer, Chendo, hasta racionamientos. Porque en este momento, y hay que decirlo también, la empresa adeuda más de 11.400 millones a los generadores que no se les paga desde el mes de diciembre. Y ahorita está a punto de vencer el 10 la factura de julio y con eso ya estaríamos hablando de 13.000 millones de lempiras que se adeuda a los generadores. Lo otro, siendo que no hay dinero para invertir en el mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de transmisión. Y usted puede ver de que se han estado dando fallas ahí que hemos causado incluso problemas hasta el resto de Centroamérica, por fallas que se pudieron haber prevenido con inversión. Entonces, es otra situación complicada y delicada. La situación, Chendo, de distribución. Aquí en San Pedro Sula hay empresas como centros comerciales, procesadoras de pollos, maquilas, edificios de apartamentos que han tenido que construir sus propias líneas de distribución porque la ENE no tiene la capacidad para suministrar la energía que requieren esas empresas. Y ahora están a la espera de que la ENE les pueda retribuir esa inversión con energía. Y las propias centrales del ENE también están en una condición bien precaria, siendo las centrales de Cañaveral Río Lindo son tecnologías de los 50 y 70. Son máquinas que ya algunas deberían de estar en un museo y están operando gracias a la capacidad técnica que todavía queda en el ENE, que es muy buena. Y lo mismo en el Cajón. Hay lugares que tienen que enfriar equipos hasta con abanicos de sus propias casas, de los técnicos. Hay trabajos de mantenimiento que no se han hecho por falta de recursos, por falta de personal técnico. En las centrales falta personal técnico, Chendo. En transmisión falta personal técnico. Y si no resolvemos este problema, Chendo, no va a haber una buena calidad de servicio, ni continuo, ni eficiente, ni seguro, y podemos correr el riesgo de volver en el cortísimo plazo a los temidos racionamientos. Yo no quiero ser mal agüero, pero es que la verdad es esa y hay que decirla. Por eso este proceso es tan clave, es tan importante y que debemos de apoyar todos. O empezamos ahora, Chendo, o nos resignamos a que pase lo que pase, aquí vamos a sufrir todos. Esta es la última oportunidad que le queda a la estatal eléctrica. Ya no hay forma como seguir sosteniendo la misma base de decretos que aprueba el Congreso Nacional, incluso compromisos con bonos soberanos para estar pagando deudas que me dice estarán llegando en los próximos días arriba de los 13.000 millones de lempiras. Esto solo para un sector. Solo estamos hablando para pagar la generación, ¿verdad? Solo para eso, Chendo. Y, Chendo, es insostenible la situación. Usted no puede seguir endeudándose permanentemente. Usted tiene que resolver el problema. Si no resuelve el problema va a terminar destruyendo la ENE y destruyendo también el país, Chendo, porque la ENE es el corazón del país. Usted cierra Hondutel mañana, no pasa nada, Chendo. Pero usted cierra la ENE mañana y el país se para. El país se pone de rodillas, Chendo. Y con la clase política, ¿qué está pasando? Porque ahora mismo en esta carrera por la presidencia de la República, el control del Congreso y las alcaldías, muy pocos entran a este tema que es clave para las finanzas públicas. Porque como usted señala, no solo es el tema de mantener la energía eléctrica, es el conjunto de país que entra en riesgo en tema de inversión, en tema de sostenimiento, de la vida diaria. Mire, Chendo, es que los problemas no se pueden resolver políticamente, hay que resolverlos técnicamente. Y los políticos deben de dejar en manos de los técnicos la solución de los problemas técnicos. Desafortunadamente, anteriormente en la ENE, el tema técnico no fue primordial, sino que ahí privilegiaron los temas políticos, al grado que han llevado a un callejón sin salida, a una situación insostenible, a la empresa más grande y más importante de Honduras. Y si en este momento no revertimos esa tendencia, Chendo,
tenemos que atenernos a las consecuencias y las consecuencias van a estar en el cortísimo plazo. Mire, este año ya, aún en pandemia, la demanda llegó a 1.756 megavatios, más de lo que esperábamos para este año. Y eso significa que no solamente hay que generar, hay que transmitirla y hay que distribuirla. Y como les repito, hay limitaciones serias en la generación, en la transmisión y en la distribución. Si el país se vacuna, el país va a requerir mucho más energía para el próximo año. Y ese crecimiento que el país aspira a tener, porque ya estamos viendo que podemos llegar a un crecimiento mínimo del 5% y poder crecer más el próximo año. Pero ese crecimiento, Chendo, va a estar limitado por la capacidad que tenga el ENE en suministrar, distribuir y transmitir la energía. Con esta expectativa de crecimiento, con la generación de esperanza que se espera en el inicio de una nueva administración, normalmente, ¿cuál debería ser la potencia disponible para no entrar en esta crisis que usted nos adelanta puede llegar si no hay decisiones contundentes? Sí, y es que tiene que ser un paripazo, Chendo, porque tenemos que invertir en generación, tenemos que invertir en transmisión y tenemos que invertir en distribución y a marcha forzada. Usted recordará, el operador del sistema publicó, y ahí están, son públicos, los programas de generación para los próximos años y de transmisión. Ahí están los dos planes, son planes indicativos, pero ahí están. Y hace 2 años se dijo que había que licitar la energía, porque ya había un déficit. Y a la fecha no se ha hecho todavía, Chamo. Y hay que iniciar también cuanto antes con ese proceso para que podamos tener la energía que el país va a requerir en los próximos años para suplir el crecimiento vegetativo del país y para suplir las plantas que van terminando sus contratos. Si no iniciamos con ese proceso, Chendo, vamos a tener también problemas más serios. Si no empezamos a hacer las inversiones que ya se iniciaron algunos con préstamos del BID y que se requieren otros fondos en transmisión, y si no iniciamos un proyecto similar al que aplicamos a finales de los 90, como el proyecto aquel de 7 ciudades, que repotenciamos las líneas de distribución de las 7 ciudades más importantes, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choluteca, La Ceiba, Tela, Tihuatepeque, etcétera. Si no iniciamos con eso, Chendo, y iniciamos ahora, las consecuencias las vamos a ver en el corto y mediano plazo. Yo llamaría la atención a los aspirantes presidenciales para que con sus equipos técnicos le dediquen un tiempo a ver este problema y hagan un planteamiento serio para poder resolver esta situación que más temprano que tarde nos va a perjudicar a todos. ¿O acaso visualiza que se ha creado un escenario para vender lo poco que le queda a la entidad? Mire, la crisis del ENE es real, Chendo. Ahí usted no le ponga duda, Chendo. Esa empresa está en la crisis, como le dije anteriormente, la más grande y la más profunda de toda su historia. Ahí no le ponga duda. Esa crisis existe y es real y está arrastrando al país. Lo que hay que ver es la decisión. Por eso yo siempre he insistido de que aquí debe de haber, como se hizo en República Dominicana. Mire, solo hay 2 países entre Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica que tienen pérdidas más altas que Honduras, y es Haití y República Dominicana. Y República Dominicana dentro de poco va a resolver su problema porque ellos hicieron un pacto por la energía para resolver el problema energético que tienen. Y ahí participaron las iglesias católicas, evangélicas, la empresa privada, participaron las ONG, participaron los partidos políticos y se pusieron de acuerdo en una mesa, hicieron un pacto, hicieron un planteamiento para que llegue quien llegue, ese planteamiento se cumpla y puedan en el mediano y largo plazo resolver el problema de República Dominicana. Y ahí solo va a quedar Haití y Honduras con ese problema insostenible para ambas economías. Entonces, Chendo, yo sí sugeriría que los políticos
como buenos hondureños que quieren lo mejor para este país, se sentaran en una mesa, ahorita que andan en campaña, y que hicieran un pacto para resolver el problema más grave que el país tiene, sin ninguna duda, el problema energético, y pudiéramos tener un acuerdo de país donde todos estemos de acuerdo, donde todos participemos y donde todos apoyemos para resolver este problema. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Manuel Arriaga Yacamán. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros compartiendo sus experiencias y cómo enfrentar la crisis en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el ingeniero Manuel Arriaga Yacamán. Me habla de pactos, de diálogo franco y sincero entre comisiones técnicas, serían aquí, que seguramente las tienen quienes aspiran a la presidencia de la República. E incluso podemos encontrar, ingeniero Arriaga, personas que han estado incluso dentro del engranaje del Estado y del sector privado, que saben de estos términos delicados que hoy nos ha compartido. Porque más allá de la administración que se deberá mantener en el tema sanitario, en el tema educativo, esto de las finanzas de la NE puede paralizar al próximo gobierno si no se actúa de manera puntual. Es correcto, Chendo, y deben inclusive en su primer día de gobierno tomar decisiones. Por lo general, a veces tardan hasta 6 meses, 1 año en las nuevas administraciones en ubicarse en el problema y en tomar decisiones. ¿Qué recomendaría en ese escenario usted? ¿Qué 3 decisiones que deben ser innegociables independientemente de quién tome el control de la nación? Mire, la primera decisión es que hay que hacer una licitación para compra de energía y potencia lo más rápido posible. Se ha estimado que anda por el orden de 450 megavatios de capacidad firme. La segunda decisión importante es qué se va a hacer después de que termine el contrato de EH. Ese contrato le quedan 2 años de vida. Entonces, se va a hacer algo como lo que hizo Guatemala, de licitar una concesión por 25 años para reducir las pérdidas. Guatemala lo hizo, El Salvador lo hizo, Panamá lo hizo, y ahora todos ellos, incluyendo Costa Rica, también, que no lo hizo, pero que mantienen pérdidas en distribución ahí por el orden del 10%, 80%, en distribución. 10%, 80%. Nosotros estamos hablando ya de 39%, 80%. Entonces, hay que tomar esa decisión. ¿Lo va a retomar la ENE o se va a hacer una concesión como la que se hizo en estos países, Chendo? Esa es la segunda gran decisión que hay que tomar. Y la tercera sería, Chendo, de buscar recursos en el menor tiempo posible para invertir en la generación propia del ENE, en la transmisión del ENE y en la distribución del ENE, para que podamos tener un servicio más confiable, más continuo y más apropiado a las necesidades del país. Y aquí quiero que me puntualice en esto, ingeniero Arriaga, porque usted también estuvo en negociaciones con los acreedores. Ahora de ellos dependemos, porque incluso la banca local está ahogada por el tema de la NE, porque le deben mucho. Y ya organismos internacionales, el caso del Banco Centroamericano de Integración Económica ya puso un alto. Solamente inversión, pago de deudas no se puede. El Fondo Monetario Internacional ya ha puesto sobre la mesa las cartas y ya ha señalado qué hacer con la NE. Y esa es la ruta que sigue Banco Mundial y BID. ¿Dónde encontrar recursos frescos para intentar salvar la estatal? Mire, es que si no se encuentran recursos frescos y no se invierte en estas líneas que le mencioné, realmente el país no va a llegar a ningún lugar, Chanta. Los planes de gobierno que tengan los candidatos presidenciales no van a llegar a ningún lugar. Entonces, aquí hay que buscar los recursos, sea local, sea fuera, para poder
hacer las inversiones urgentes y poder garantizar el suministro de energía para que los próximos gobiernos puedan tener ese soporte para poder crecer. Yo veo la expectativa económica del país para el próximo año que podría ser buena. La amenaza clara que veo es la falta de inversión que nos puede llevar a una crisis que nadie quiere en este país. Porque aquí no es asunto, como alguien plantearía, despidamos trabajadores. Al final, la incidencia que tendrá las finanzas son totalmente alejadas de la realidad de las pérdidas, por citar algo, de la falta de las cuadrillas de manera efectiva cortando la energía. Es que, Chendo, mire, lo más importante son la reducción de pérdidas, como dije, y buscar el dinero para las inversiones, que eso es vital. Pero también hay que ver otros temas. Por ejemplo, la mora que tienen los sectores comerciales, residenciales, industriales con la ENE y que tiene el propio gobierno. El propio gobierno, Chendo, le adeuda a la ENE 3.377 millones de lempiras en consumo y en subsidios 839 millones de lempiras. El gobierno debería dar el ejemplo poniéndose al día con esas cuentas para darle un respiro a la empresa. Usted puede ver de que ahí estamos hablando de subsidios, que el gobierno subsidia, pero no le reintegra esos fondos totalmente al ENE. Ojalá que este subsidio que están dando ahorita se lo entreguen totalmente al ENE. Entonces, esta es otra fuente de ingresos que usted tiene, cobrar, y que el gobierno dé el ejemplo y que el gobierno se ponga al día. Y ahí usted tiene una mora en el sector industrial de 365 millones, en el sector comercial de 2.889 millones, y en el residencial es donde está la mayor deuda, 6.254 millones. Entonces, esa es otra fuente que tenemos de conseguir recursos frescos en el corto plazo. También la ENE, Chendo, tiene que tener su personal necesario y personal técnico. En la ENE existe más personal administrativo que técnico y es al contrario. Debería de haber más personal técnico que administrativo. Ahí también hay otra oportunidad de ahorro. Y ahí con el liderazgo del nuevo gobierno, Chendo, deberíamos de ir a la banca multilateral y local para tratar de refinanciar la deuda del ENE y ver de ahorrarnos otros 2.000 millones. Son un conjunto de acciones que entre todas, Chendo, podemos hacer la diferencia siempre y cuando, Chendo, el programa de reducción de pérdidas empiece ahora y que sea eficiente y que sea contundente y que dé los resultados que todos esperamos. Porque aquí ya hemos escuchado, sí, aquí ya hemos escuchado, ingeniero Arriaga, que por este incumplimiento del Estado también hemos llegado o hemos caído en este agujero negro de la ENE, porque cuando se disponen a realizar cortes de energía o a suspender el servicio, una llamada telefónica cambia todo, y recién pasó eso con algunas instituciones como el SANAA, que le deben millones, se le fue a cortar la energía y rápido se arregló. Igual pasó con Hondutel, que le debe a la estatal eléctrica. Mire, Cheto, cuando nosotros nos tocó, nosotros le cortábamos a todos y después llegó un momento que hicimos una conciliación con el gobierno y mensualmente conciliábamos. Todas esas empresas que usted menciona tienen presupuesto para pagar energía. Lo que pasa es que en vez de pagar energía, pagan otras cosas que les interesan más porque saben que no les van a cortar la energía. Entonces ahí conciliábamos con el gobierno lo que teníamos que pagarle al gobierno en concepto de deuda y lo que le facturábamos al gobierno con el subsidio. Entonces hacíamos una conciliación, si les debíamos les pagábamos y si no les debíamos lo llevábamos al siguiente mes. O sea, yo creo que también el problema empieza por ahí, pues, porque si no el gobierno se vuelve un cliente que dé el ejemplo al país, yo creo que si el gobierno no paga, con mucha más razón no va a querer pagar a la demás gente. Ingeniero, y los políticos que ahora mismo han aparecido ofreciendo subsidios, que van a mantener algunas
oportunidades o canonjías, como la querramos llamar, para cierto sector que es abonado del estatal, es lo más adecuado frente a lo que nos van a exigir los organismos internacionales, o es parte de estas ofertas políticas que no tienen una puntualidad? Por eso le decía, la responsabilidad del gobierno, yo hablo en general, ¿verdad? De que si el gobierno quiere subsidiar los sectores que menos consumen, bueno, el gobierno tendrá que ver de dónde va a financiar esos sectores, porque la ENE no tiene capacidad. Entonces, ya dentro de su plan de gobierno deberían de decirnos entonces si van a subsidiar a las personas de escasos recursos, deberían de decirnos de dónde van a generar esos fondos para poder subsidiar, porque si le cargan eso a la ENE, ya la ENE es una empresa moribunda, y con eso yo creo que es darle el tiro de gracia, pues ponerle la lápida, pues. Seguimos al banquillo, está con nosotros el ingeniero Manuel Arriaga Yacamán. Fue gerente general de la ENE en la administración del ingeniero Carlos Flores. Es cuando menos pérdidas técnicas y no técnicas registra la ENE. Fue una administración que mantuvo a flote la institución. ¿Qué se hizo en ese momento que con el transcurso de los años se dejó de hacer para caer en este bache? Bueno, Chendo, mire, se montó un programa de reducción y control de pérdida, donde estaba manejado por personal calificado, eminentemente técnico, especializado y formado en el ENE. Y no había marcha atrás cuando había que hacer un ajuste, cuando había que hacer un corte, se cortaba sin ver a quién se le hacía, y se hacía parejo, y eso nos hizo ganar autoridad moral para poder llevar a cabo este proyecto que redujo las pérdidas de más de 30%. Cuando yo salí creo que quedaron ahí por el orden de 17,5%, y eso hizo que la ENE recuperar esa cantidad de dinero que no recuperaba antes, y que quedara con 680 millones en la tesorería del ENE, con transferencias al Estado y con inversiones al día. Eso, Chendo, solo se puede lograr con un equipo técnico calificado y sin injerencia política. Cuando hay injerencia política, las cosas se complican. Recuerdo que en nuestro tiempo, hasta la Sociedad Interamericana de Derechos Humanos vino aquí al país, nos llamaron a Casa Presidencial porque había un medio que estaba haciendo las cosas incorrectamente, y se le hizo un ajuste y se le cortó la energía, y dijeron de que nosotros estábamos en contra de la libre expresión del pensamiento. Se les demostró, y el presidente apoyó la decisión que habíamos tomado, y eso hizo de que la situación fuera pareja, que no hubiera excepciones para nadie, y que esto caminara. Definitivamente esa es la solución: trabajar con un equipo técnico profesional, capaz y con autoridad moral para hacer lo que haya que hacer con las personas que estén haciendo un mal uso de la energía eléctrica. Y hoy en día mantiene la ENE personal capacitado para enfrentar este gran reto, o la clase política provocó que técnicos migraran a la empresa privada? Mire, desafortunadamente, cuando nosotros renunciamos al ENE, la siguiente administración lo primero que hizo fue que cortó todas las cuadrillas de reducción de pérdidas, y ahí empezó realmente la debacle nuevamente del ENE. Ahí empezaron a subir rápidamente y exponencialmente las pérdidas. Entonces, Chendo, cuando esta gente dejó de elaborar para el ENE, llevaba todo el conocimiento, llevaba toda la experiencia, y obviamente usted no puede estar rotando un personal con esta capacidad, no la puede estar rotando ni la puede estar enviando a la calle, porque al no tener trabajo, al no tener recursos, obviamente siendo ellos van a buscar qué hacer, y obviamente lo que ellos saben hacer es controlar el robo de energía, pero también saben cómo se roba la energía. Entonces, Chendo, esa fue una situación desafortunada que realmente hoy estamos pagando. Después hubo una administración en el 2009 que
que retomó el tema y que instaló 40.000 medidores ya inteligentes, que en este momento la tecnología estaba disponible, y bajó 4 puntos en un año, Chendo. Entonces, eso demuestra que cuando las cosas se pueden hacer, se hacen bien, técnica correcta, legalmente, las cosas caminan y las cosas salen bien, Chendo. ¿Qué riesgos hay de acciones y para ser puntual, de demandas internacionales que ya se han advertido podrían venir al país y de cantidades millonarias? Incluso se ha hablado de cifras de hasta 800 millones de dólares por parte del consorcio colombiano, para ser puntual, ingeniero Arriaga. Mire, yo creo que todo contrato tiene deberes y obligaciones. La ENE tenía sus deberes que también ha incumplido. Hay cosas que yo creo que van a ser insostenibles, pero hay cosas que yo creo que la ENE tiene la capacidad técnica para demostrar los incumplimientos de la tercerización que no se ha hecho adecuadamente, y la ENE tiene cómo defenderse, Chendo. En estas cosas yo creo que no hay que tenerle miedo a eso, hay que tenerle miedo a que las cosas continúen como están y que sigan creciendo y que se vuelvan cada vez más grandes y más insostenibles. Para mí hay cosas que la ENE va a tener que reconocer y que va a tener que pagar, pero en otra cantidad de cosas EH va a tener que resarcirle el daño que le ha hecho a la ENE y al país, porque es un daño enorme, Chendo. Mire, si EH hubiera bajado las pérdidas como estaba realmente establecido en el contrato, la ENE se hubiera ahorrado 25.000 millones, Chendo. 25.000 millones. Esa es la cifra que la ENE se hubiera ahorrado si las pérdidas hubieran bajado al nivel que debieron haber bajado. Entonces, ahí la ENE tiene las herramientas técnicas y legales que el contrato le da, y va a tener que reconocer las cosas que obviamente no hizo bien. Entonces, yo creo que en una conciliación no es que vamos a pagar toda esa barbaridad de energía, y no es que tampoco EH va a salir bien librada y que no va a tener que resarcirle el daño al ENE, ¿verdad? Sí, que en los últimos días una ley de modernización que se había cuestionado por la forma en que se pretendía aprobar, que dividía la NE en 3 empresas, ¿fue bueno para el país dejar que esto mejor se decida por la próxima administración de la nación y no generar las dudas de una aprobación a matacaballo, ingeniero? Mire, es que yo creo que tenemos que acostumbrarnos a hacer las cosas bien, Chendo. Y hacerlas bien desde el principio, pues. Dividir la ENE es bueno. Ahora usted tiene 3 problemas. La ENE es una empresa integrada verticalmente, generación, transmisión y distribución. Si hacemos la separación, Chendo, nosotros vamos a tener un solo problema, que va a seguir siendo la distribución, pero transmisión y generación propia del ENE tienen la capacidad para subsistir con los recursos que se les pagan. En este momento, lo que se paga por transmisión es aproximadamente de 1.8 centavos de dólar por cada kilovatio que se transmite por las líneas del ENE, y estamos hablando de que se transmiten aproximadamente 10.000 millones al año. Entonces, eso significa un buen recurso para la empresa de transmisión. La empresa de generación, ahora se le paga su capacidad firme y se le paga también su energía, y anda ahí alrededor de un 7, 8, 9 centavos, que para una empresa que ya pagó esos préstamos es un excelente precio. Entonces, la empresa de generación no debería de tener ningún problema, la empresa de transmisión no debería de tener ningún problema, y debería de tener la capacidad para poder hacerle frente a sus inversiones, al crecimiento y a todo el mantenimiento preventivo y correctivo que debe de hacer. Actualmente no tiene esa capacidad porque la distribución le drena todos los recursos, absolutamente todo se los drena, y apenas les queda el dinero para pagar el personal. Entonces, Chendo, creo que sí debe de hacerse, y el Congreso debe de hacerlo. Realmente hay que ser serios y hay que ser correctos con este país, y el gobierno y el Congreso debería de sentarse. Yo creo que ya se les van a hacer se les van a hacer ahí siendo las enmiendas que ellos están pidiendo, para que quede claro que no es que se va a vender una empresa de generación, que no es que se va a vender una línea de transmisión, sino que se necesita simplemente para que puedan operar comunidades de negocios propias, cada una con sus recursos, y cada una pueda
atender sus propios planes de expansión. ¿Cuál es la modificación clave, el cambio fundamental para que se vuelva a retomar el tema sin que genere la suspicacia que advirtió en su momento la bancada liberal, ingeniero? Y mire, en ese aspecto ellos tienen razón. Ellos quieren que se garantice de que no se va a vender ni Cañaveral Río Lindo, ni Nípero, ni El Cajón, ni Santa María del Real, las empresas estatales, ni las líneas de transmisión. Entonces eso hay que asegurarlo y hay que ponerlo claro ahí en ese decreto. Y también que no se va a permitir un nuevo contrato sin licitación que entre bajo esa modalidad. Entonces yo veo correcto que hay que hacer las aclaraciones, que hay que dejar todo claro, todo transparente para que no haya ninguna duda, que no vaya a haber ninguna manipulación. Pero una vez que eso se haga y que los sectores estén tranquilos con esa decisión, yo creo que hay que aprobarlo y que hay que aprobarlo en el menor tiempo posible, porque eso le va a traer mucho beneficio a estas empresas. Ingeniero, le agradezco su tiempo. Solo un último interrogante. Usted estuvo hace muchos años en la NE, conoce de la misma. Si viniese una oportunidad de que le llamen para que tome las riendas o los asesores, ¿estaría dispuesto o su vida es privada ya? Mire, en el sector privado, Chendo, se trabaja y se vive tranquilo. Pues en el sector público es difícil, es complicado. Yo le di los mejores años de mi vida al ENE y estaría dispuesto a seguirle dando mis conocimientos, mi experiencia como asesor. Y mire, sí lo estamos haciendo. Nosotros nos reunimos con la comisión interventora, le damos nuestros puntos, nos reunimos con el COEP, le damos nuestros puntos, con la Cámara de Comercio acá, le damos nuestros puntos, nuestras opiniones. Y sí, estamos dispuestos a colaborar como el país, pero ya aportando nuestra experiencia, nuestro conocimiento como asesores, como parte del sector privado, Chendo. Muy bien, gracias, ingeniero Arriaga, muy amable. Gracias, Chendo. Muy bien, gracias. El ingeniero Manuel Arriaga Yajamán esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.